¿Qué tal? El día de hoy hablaremos sobre los factores del suelo, así que comencemos. Y como primer tema tenemos lo que es el suelo. Y primero debemos comenzar sabiendo que la gran mayoría de los suelos son fundamentalmente minerales, y el material original del que proceden estos suelos puede ser una roca in situ, que se refiere a la roca en su ambiente original, en lugar de haber sido extraída, o unos sedimentos transformados por el viento o por el agua. Los suelos de las montañas representan un caso típico de suelos formados a partir de las rocas in situ. Y en las pirámides y desiertos, los suelos pueden proceder de materiales transportados por el viento, y junto a los ríos tendremos suelos formados en los depósitos traídos por las aguas desbordadas por los cauces. Bien, cabe ahora preguntarse qué factores ambientales serán los que coinciden en los cambios de los materiales originales hasta formar el suelo. Está claro que la roca, con su aporte masivo de minerales, será un factor importante en la formación del suelo. ¿Pero qué otros factores influirán? Bueno, la respuesta de esto se compone de una fórmula. Representando S al suelo, F es una función, CL al clima o a los organismos, R al relieve, P al material original y al tiempo. Y podemos observar la fórmula ahí. Y antes de explicarte cómo influyen cada uno de los factores en la formación del suelo, tendré que proporcionarte una concepción importante. La meteorización se define como el conjunto de procesos que cambian las características originales de la roca, la cual se somete a los agentes activos de la intemperie como la presencia de agua, la temperatura y la actividad de los organismos. La meteorización es la desintegración y descomposición de los materiales geológicos en la superficie y se genera cuando la roca es fragmentada mecánicamente, desintegrada o alterada químicamente, descompuesta o ambas cosas. Y entonces podemos decir que esta definición se divide en todas las alteraciones físicas y químicas que modifican las características y propiedades de los materiales rocosos originales. Y esos son los dos tipos: meteorización química. Se lleva a cabo por fuerzas físicas que rompen la roca en trozos cada vez más pequeños y modificar su composición interna. Los procesos más importantes son los atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, que están implicados en oxidación, disolución, carbonatación, hidratación, hidrólisis, bioquímica y laterización. La meteorización mecánica o física, que implica una transformación química de la roca en uno o más compuestos nuevos, lo que implica que la roca cambie estructuralmente, y está causada por las condiciones ambientales, agua, calor, sal, etc. Los agentes que la provocan son la descomposición y la termoclastia. Y a continuación hablaremos un poco sobre el clima. El clima es uno de los factores que influyen de manera directa sobre la formación del suelo. Condiciona la velocidad de meteorización de la roca madre. Los elementos más importantes del clima en la formación del suelo son la temperatura y la precipitación. Estos dos parámetros del clima afectan la tasa de meteorización química y el crecimiento de las poblaciones de organismos, así como la velocidad de descomposición de la materia orgánica. Por una parte, el agua es el solvente y medio para todas las reacciones y procesos del suelo, mientras que la temperatura determina la tasa de reacciones químicas y la intensidad biológica. Y continuamos con los organismos. Por su actividad biológica, los organismos que integran la fauna del suelo tienen un rol fundamental en la fragmentación, transformación y traslación de materiales orgánicos del suelo. En cambio, las raíces de la vegetación participan activamente para la formación del suelo, ya que son capaces de crecer dentro de las grietas y fisuras de las rocas, acelerando la meteorización. Las plantas contribuyen a la meteorización química, debido a que producen ácidos orgánicos y dióxido de carbono, que son compuestos que aceleran el proceso de descomposición de los minerales. Ahora hablaremos un poco sobre el relieve.
El relieve influye en la distribución del agua recibida por medio de la precipitación, por lo que afecta directamente el proceso de la erosión hídrica. Según las características de la forma de relieve, inclinación, longitud, orientación de la ladera y por la posición del suelo en la misma, los efectos pueden ser distintos. Así, la inclinación y longitud de la ladera afectarán la velocidad de la escorrentía y erosión. Ahora hablaremos un poco sobre el material original. Los suelos se derivan principalmente de las rocas, por lo que se le determina material parental. Estos materiales definen en gran parte el color, la composición, la textura y la estructura de los suelos. Sin embargo, un mismo tipo de roca puede dar lugar a suelos con distintas características, dependiendo de las condiciones del medio en el que evolucione. El material parental incide sobre la fertilidad del suelo en muchas maneras. En primer lugar, el tipo de material parental determina los minerales que predominan en el suelo. En segundo lugar, el material parental es la principal fuente de los nutrientes que se liberarán en la solución del suelo, que posteriormente pueden ser absorbidos por plantas, otros organismos o lixiviados. Y por último, hablaremos del tiempo. La formación del suelo es un proceso constante que involucra la interacción entre el material parental, la biota, el clima, el relieve y el tiempo. El suelo es un recurso no renovable a corto plazo, debido a que para la formación.